Este episodio llega gracias a Drive, un espacio de coworking, oficina flexible, ubicado en el piso 23 de Blue Mall. ¿Y si no lo complicamos? Tú sabes, tecnología. Damos un mangú con los 3 golpes. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el mejor, el único, el inigualable, Mangú Tecnológico, un podcast de tecnología pero sin complicaciones. Y por aquí, como en cada entrega, Gregory Carmona. El gringo, Alian Hernández. Y Oscar Díaz. Él estaba loco por decirlo. Es que yo me hago con eso. Gregory Carmona, alias el gringo. No, Gregory. Mira, Señores, Gregory ustedes chupó ese viaje. mira. Ustedes no pueden estar en este espacio público. ¿Cómo es? Exponiendo. Exponiendo mi intimidad. Ah, Usted bueno, no ya. sabe si hay gente que no sabe que yo viajé, por ejemplo. Bueno, pues se van a enterar. Ok. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien. Súper bien. Si tú superas que bien, en verdad. Sí, que ¿cómo los trató la vida laboral? Me hoy? trató mal hoy, pero. Hoy pero fue eso movida. estamos sumamente Hoy fue bien. movida. Bien, pero fue movida. Sí, oye, Tuve- llegó un punto del día que le dije a mi jefe, ¿a qué hora yo trabajo? Porque yo nada más hice reuniones. O sea, tú veías mi calendario y el tiempo de comida era lo único libre que Ay, yo no, tenía. yo primero estuve en la mañana en el Parque Industrial Duarte, luego volví a mi casa y luego para casa. Fue Dinámico. dinámico, fue movido. Qué bien, qué bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Wow, hoy vamos a hablar de, señores, un tema interesante como siempre. Ustedes saben que la sociedad ahora es digital, se maneja todo por internet y habían cosas que antes existían, antes del internet, antes de toda esta herramienta de comunicación que tenemos, que es el acoso. Y ahora obviamente con la tecnología y la comunicación, las redes sociales, hemos como extendido esas conductas o prácticas al mundo digital y ahora le pusimos el ciberacoso. Exacto. Le pusimos Entonces, apellido. sí, le pusimos como, tú sabes, una extensión. Antes de Sí. acoso, ahora ciberacoso. Y el día de hoy vamos a hablar del ciberacoso y para eso estamos acompañados de Clarisa Guerrero. Hola, ¿cómo están, chicos? Sumamente Bien, feliz, bien. Clarisa, de que tú estés aquí, de verdad. Claro. Gracias a ustedes por tenerme. Con Tú- un tema súper interesante. Sí, realmente el tema del acoso, ciberacoso, tengo que decirlo, lo dije ahorita detrás de cámara, nosotros hemos grabado 2 veces este episodio. Tú has oído la Él no frase, se la puede terce- quedar con la nada. tercera es la vencida. La tercera es la La vencida. tercera. Exacto. Pero era precisamente porque necesitábamos a alguien que pudiera tener mucha más información que nosotros, porque no queríamos tratar este tema simplemente con una opinión de nosotros tres, desde la parte tecnológica, sino que tuviéramos a alguien que tuviera el contexto real de qué está ocurriendo con eso. ahora Claro, mismo. y el hecho de que se grabe, o sea, de que insistamos tanto en grabarlo y que lo hemos grabado 3 veces, es porque entendemos que es un tema importante y que a la gente, cosa que pueda aportar a la gente, porque es algo que se da siempre. Y quizá uno no lo habla, pero sucede mucho, Ujú. más Exacto. de lo que uno piensa. Así es. Así que, Clarisa, antes de empezar en materia, cuéntale un poquito a la gente quién tú eres para que la gente esté en Te contexto. conozca. Claro que sí, pues mi nombre es Clarisa Guerrero, como ustedes dijeron. Yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría en terapia infanto-juvenil, también en psicoterapia, bueno, y varias cosas más, pero no me gusta hablar tanto de mí. Y nada, a mí me gusta decir que a mí me gusta acompañar a las personas sobre todo a los padres, a tener la relación que se merecen con sus hijos y a las personas a ser felices, a vivir la vida como ellos quieran vivirla. Wow. Qué chulo todo esto, entonces. Ya yo estoy inspirado y no me he empezado. Este episodio yo tengo muchísimas preguntas porque a mí me toca de forma muy directa, porque yo tengo una niña de 7 meses. Entonces mi pregunta... Ay, saludos, Oh, Alison. Saludos a Alison. Bueno, cuando lo vea, cuando pueda verlo. Ella Bueno, lo va a ver grabado. eventualmente. Exacto. Ey, yo no he pensado en Bueno, eso. hola, Alison. Hola, Alison. El punto es que la pregunta que yo siempre me hago es cómo yo criar un ser humano responsable. O sea, no es simplemente que yo tengo una hija y se acabó. Mi lucha diaria es cómo yo creo a alguien... Yo creo que la palabra que uso normalmente es responsable. Y el tema del acoso también me atrae el poder tener todas las herramientas, porque yo quiero darle todas las herramientas posibles a mi hija para que se pueda defender en un mundo que está 100% conectado. Entonces yo creo que deberíamos empezar definiendo qué es acoso y podemos partir toda la conversación a partir de ahí.
Claro que sí. Pues mira, el acoso o el ciberacoso, en este caso, como tú dijiste, es lo mismo que en el acoso, pero lo pasamos al mundo digital. Es cuando agredimos, cuando recibimos una agresión de algún tipo, sea escrita, sea mediante la infiltración de nuestra personalidad dentro de lo que son las redes, sea incluso no se enmarca tanto dentro del ciberacoso, pero un poquito ronda lo que es la suplantación de esa identidad, incluso bancaria, cuando se hacen fraudes, para hacer daño. Es muy importante que se sepa que el fin determinado del acosador y del acoso en sí es agredir, hacer daño. Porque algunas veces una persona puede hacer un comentario en redes sociales o en algún lugar, su intención no fue agredir ni hacer daño, aunque lo hizo. Ahora, el acosador siempre busca como fin e intención dañar. Okay. Pero entonces, una persona que lo haga sin intención, ¿se podría considerar también acosador? No necesariamente, porque ahí viene un poquito ese tema de qué es acoso y qué puede ser un día un comentario inadecuado, una mala broma, algo que tal vez subí sin tu anuencia y fue de mal gusto. Y entonces ahí es que está esa diferencia, porque tiene que haber una intencionalidad en el fin que yo quiero lograr, que es hacerte daño de alguna forma, y una permanencia en el tiempo. Okay. Que ahí ese punto es lo que más determina un acoso o ciberacoso, que es constante. No es algo de un día, no es un solo evento, es algo repetitivo en el tiempo. Entonces, mencionaste la palabra broma. ¿Cuál sería la diferencia, o no sé si estoy en lo correcto, cuando una broma se convierte en un acoso? Mira, una broma, y qué bueno que tú lo pones así, porque a veces, sobre todo con los jóvenes, más que con los niños, es una línea muy fina. Y ellos se justifican mucho diciendo, pero era una broma. Pero una broma se convierte en acoso cuando, primero, broma se escucha como que nos entretiene a todos, pero ya no es broma cuando a alguien no le está pasando bien o cuando a alguien no le gusta, sobre todo si es de lo de ella que están hablando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, como para etiquetar bien las cosas y tal vez no llamar broma a algo que pueda ser un insulto, por ejemplo. Entonces, luego ya pasa a ser acoso cuando es sistemático en el tiempo. Quiere decir que de una forma consecutiva, aunque sean diferentes acciones, un día un insulto, otro día un meme de una foto, otro día un video cuando tú pasaste tal vez una vergüenza o algo cómico, de manera constante que te expone, y entonces ya ahí le podemos llamar acoso. ¿Qué tiempo? Que es algo que preguntan mucho. Mira, si lo tipificamos con el manual estadístico de los trastornos mentales y todo eso, ellos comentan que tiene que haber una temporalidad de 3 meses. Okay. Ahora bien, yo como ser humano me quito el saco de psicóloga, y ustedes que saben el impacto que tienen las redes, eso es demasiado tiempo. Sí. O sea, eso es demasiado. Entonces ya cuando la persona expone, no me gusta, pone un límite, o es evidente que es algo que es constante, porque también eso es algo importante. A veces la persona no tiene la herramienta para poner límite. Exactamente. Sobre todo cuando son menores. Y el hecho de que la persona no lo ponga no quiere decir que esté bien. Eso roza ahí un poquito el tema del consentimiento, que a veces solo enmarcamos en el tema de la sexualidad y tiene mucho que ver con muchas cosas. Hasta tú y yo estamos compartiendo en un cumpleaños y yo te digo, ay, no me sube esa foto, pues salí fea. Exacto. Y yo esperaría que tú respetes eso, porque eso es consentimiento. Entonces, obvio que si tú la subes, eso no es acoso, obviamente, aclaro. Pero ciertamente esa parte es importante aclararla, porque muchas veces los jóvenes tienden a tener una línea muy fina en torno a eso. O sea, que pudiéramos resumirlo como una broma de mal gusto repetida. De manera repetida. Y lo de broma de mal gusto, quiero ponerle entre comillas y subrayado, porque va a depender de a qué tú llamas una broma de mal gusto. Hay personas y jóvenes, y se ve muchísimo, que han cometido el error porque son jóvenes y viven en la era digital, de tirarse fotos privadas y de que llegue a manos que no tiene que llegar. Y eso es muy delicado. Entonces, llamar a eso broma de mal gusto, para mí se queda corto. O sea, es como ya transgredir tu intimidad. Entonces, eso ahí hay que tener
precaución en ese tema. Tú sabes que también yo no sé cómo lo podíamos definir, pero a veces yo siento que uno mismo hace bromas y no sabe cuándo está rayando en acosar a la otra persona o incomodar, porque tal vez yo no tengo la intención de dañarte, pero sí la intención de hacer una broma. Y una vez yo hice un cuento de cómo yo hacía chistes con mi cuñada, hasta que un día ella me puso un stop, porque para ella no era agradable, pero en mi mente era como que es un chiste simplemente sencillo. Como uno, desde la posición de hacerle bromas a otra persona, tal vez, se puede dando cuenta de que está causando daño. Mira, lo ideal en un mundo de colores es que la comunicación prime, ¿verdad? Tú ahorita decías, yo me preocupo por criar bien, o sea, ¿qué yo hago para criar a mi hija? Y yo te diría, hablar, o sea, háblale todo y que ella sienta que puede comunicarse, porque esa es el arma más poderosa que tiene todo el ser humano. Si no te lo comunica la persona, y cuando digo comunica, no necesariamente tiene que ser a modo verbal. Los seres humanos sabemos leer el lenguaje corporal y entendemos cuando alguien muestra estoy incómodo o incómoda. Y luego aparte, podemos hacer una parte y decirle, mira, yo hice este chiste, vi que fue que no te gustó, dímelo. Porque tal vez esa persona no tiene la apertura o las herramientas para hacerlo y se sentiría muy bien con eso. Ahora, en el caso de que esa persona no comunique, se ría incluso porque pasa. Muchas veces la persona, por no caer mal en un grupo, se ríe, asiente, o si es cibernético, le ponen un comentario, le pone me gusta o jajaja, pero internamente es como, wow, eso no me gustó. Ahí, si te soy 100% franca, vamos a tener poco rango de nosotros realmente determinar. Ahora, yo te diría que hay reglas de oro, y es tú, si conoces a la persona, saber con qué tú sabes que tú no puedes tocar esos puntos. O sea, a veces sin querer se nos va la mano. A todos, señores, se nos puede ir la bola un día. Entonces, saber con qué no puedes tocar esos puntos. Y saber también, como ser humano, que a veces cuando algo es muy verdad, eso no es chiste. O sea, no es lo mismo tú haces un relajo en un área con una persona, por decirte, hablando de su estado físico, cuando en su estado físico tiene algo que realmente le incomoda, le molesta, o socialmente no es muy aceptado. Entonces, no haga chiste con eso. Digamos que por ahí, el sentido común puede ayudarte, pero sobre todo la comunicación. A veces en chiste la persona pone límite y nosotros no lo percibimos. O sea, como dejen el relajo, o no, así no. Y es un límite. Entonces eso es importante estar pendiente tal vez de esas señales. Sí, porque ahora que tú mencionas eso, me llega a la mente la frase que dice, el que se quilla pierde. Entonces por eso como que mucha gente, incluso en línea, lo hace, o sea... O para hacerte sentir poco vulnerable, como a mí no me importa, eso no es nada. Y realmente te importa. Entonces mucha gente usa esa estrategia para quizá no crear fricción con la otra persona o crear una situación que pueda empeorar el ambiente, y quizá sobrepasar los límites, porque hay gente que realmente pareciera que no tiene límite cuando hace ese tipo de cosas, y como que hasta que no pasa algo grande que pueda traer consecuencias graves a la otra persona, continúa. Y que sí, me estaba pasando. No, y yo les puedo decir, miren, yo les garantizo, yo soy infanto juvenil, pero el 70% de mi consulta son los padres, más que los hijos, porque son los que están en la interacción todo el tiempo. Y cuando nos vamos a historias atrás y ver de dónde vienen muchas cosas, que a veces todo lo enmarcamos en la familia, que ciertamente la familia es importante, pero yo no les puedo decir qué cantidad de personas tienen situaciones emocionales, guardan temas de ansiedad, que ellos a veces no saben de dónde vienen, y cuando hurgamos en la historia, vienen de tema de bullying, o sea, lo que hoy llamamos bullying, que en esa época no se le ponía nombre, de acoso, que no necesariamente viene de un trauma a nivel familiar y de una situación que podamos pensar que es grandísima, pero que para esa persona sí resultaba importante y se tapó. O sea, como que cuando tú pones un empapelado en la pared y eso se quedó ahí. Y eso siempre va a salir. Hay una terapeuta familiar que me encanta, que se llama Virginia Satir, y dice que el cuerpo habla de lo que la boca calla. Entonces, cada vez que tenemos un síntoma, me duele mucho la cabeza, la espalda, el estómago, no estoy digiriendo bien la comida, lo que sea, detente y piensa, ¿qué está pasando? ¿Qué tú no quieres ver? Y con el acoso pasa mucho eso, por eso lo menciono. O sea, la sintomatología física
es 101 en las personas que están sufriendo de esto. Ok, entonces, cuando hablamos de acoso, y voy a extrapolar a lo que Alan comentaba, de que ahora estamos en un mundo digital y todo se vuelve exponencial. Antes, voy a tratar de hablar cuando no existían las plataformas de redes sociales, y tú comentabas de que no teníamos esa tipificación. Tú ver que le estaban haciendo bullying a alguien era tal vez mucho más evidente, porque tú tenías el vecino de tu casa que podía decir, mira, fulanito está haciendo chiste con tu hijo, o en el colegio tu profesor se daba cuenta. Sí. Pero ahora en las plataformas de redes sociales, en los videojuegos, es un poco más difícil. Tú como padre darte cuenta de algo en el cual no hay un tercero que te pueda informar. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo irme identificando o qué herramientas yo tengo para poder darme cuenta que le está sucediendo algo a mi hijo en ese ambiente virtual? Totalmente. Mira, cuando son niños o adolescentes, se da mucho hay dos polos, o la agresividad por lo que sea, y generalmente se desborda en casa. O sea, tú puedes ver lo que tal vez hace su vida funcional social, que en el colegio medianamente le va bien, porque muchos también hacen baja escolar, o sea, en las notas. Pero a nivel de agresividad en casa explotan. Por tú decirle mueve el vaso, es irracional. Tú dices, pero eso no era tanto para que la emocionalidad fuera de ese nivel. Y el otro polo es la apatía. Tristeza, no quiero hacer nada. Si jugaba fútbol lo evito. Si digo fútbol como cualquier deporte. O sea, si hago actividades, tengo en lo que en psicología llamamos una anedonia. O sea, ganas de hacer absolutamente nada. Okay. Entonces son dos polos opuestos en ese sentido. Luego está la sintomatología física. Me empieza a doler la barriga, me duele la cabeza, me duele un brazo. Cualquier cantidad de cosas que no se explican, obviamente, Exacto. por el médico. O sea, vamos al médico, no hay forma de explicar. Incluso muchas alergias, situaciones tópicas en la piel, también tienen mucho que ver con esto. El cambio de alimentación. O como en exceso siento que a mi hijo no se le quita el hambre, doctora, me dicen mucho, porque a mí me ponen título de doctora, yo no soy doctora, pero me dicen, es que a mi hijo no se le quita el hambre, y es picando todo el tiempo, aún acabado de comer, o al contrario, alguien que tenía un hábito alimenticio bien, normal, entonces empieza a no querer, a que cuando llegue ese momento de comer, aunque en un inicio tiene el deseo, luego repele un poquito la comida. Entonces empieza a no querer juntarse con amigos, a aislarse socialmente. Las notas se alteran en la mayoría de los casos, pero no en todos. Okay. Y hago la aclaración porque muchos padres dicen, no, pero le está yendo súper bien al colegio, eso no es nada, porque hay jóvenes que fugan con el tema escolar. ¿Qué quiere decir fugan? Que ellos bloquean, se enmarcan en ser mejor para evitar el sentimiento o la emoción dolorosa del acoso que están recibiendo. Bueno, hay muchas cosas. Pero tú sabes que ese tema y ahora, cuando tú lo cuentas, yo puedo identificar personas. Exacto. Exacto. O sea, yo voy identificando comportamientos, y me pasó con Diego en un momento determinado. Yo creo que lo hablamos en un episodio. Yo decía que mi hermanito, Diego es mi hermano más pequeño, yo decía, es que hay algo que le está pasando, porque yo veía comportamiento de que no quería ser social en la casa, de que tenía un hambre insaciable. En ese momento le decíamos, no, eso es la pubertad, eso es que está creciendo, es para crecer. Sí, pasa mucho en adolescencia que lo justifica. Exactamente. Y después me pasó el escenario de que yo tuve que ir al colegio de él por un tema totalmente random. Y yo vi como una acción entre los dos muchachos, y él, que me pareció curiosa. Como que estaban relajando, y yo, que conozco a mi hermano hasta cierto punto, decía, eso le incomoda a Diego. Y me fui dando cuenta, y un día le pregunté, y él me contó que era que se estaban curando con él, en términos muy coloquiales. Término dominicano. Es muy dominicano. Y cuando tú haces todo ese, o sea, yo voy identificando esos momentos muy puntuales que a veces, como te decía, uno no tiene la herramienta para darse cuenta que eso está pasando. Sí, en mi caso yo me daba cuenta con mi hermanito, con lo que tú mencionabas del tema de los videojuegos, que como dice Oscar, por ejemplo, yo no soy muy aficionado a los videojuegos, puedo un día sentarme a jugar con él y con mi hermana, pero ellos generalmente sí están más tiempo jugando, interactuando en línea con gente de su edad, gente diferente a su edad. Entonces ahí viene ese tema. Tú puedes estar jugando con un niño de, qué sé yo, 14 años,
pues está jugando un Exacto. videojuego con una persona de 30 años que le gusta eso. Entonces, maybe los relajos que va a usar esa persona con ese niño, entiende que no es nada, pero el niño sí le afecta. Entonces, me daba cuenta, o mi hermanito lo reflejaba, él se ponía a llorar. Entonces, uno se acercaba, ¿qué es lo que pasa? No, que no me quieren dejar jugar porque yo no sé, porque dicen que yo no sé jugar. Porque no tenía la experiencia, vamos a decir, el nivel que tenían los otros en el juego. Entonces, son cositas que tú vas viendo. Y ellos, a veces, como tú comentas, lo reflejan y tú tienes que tomar acción. Entonces, ahí uno lo aconseja, le dice, mira, eso es normal que tú quizás no sepas mucho ahora, pero si tú sigues jugando, tú vas a ser igual que ellos o mejor que ellos. Y quizás no trata como de intimidarlo o prohibirlo, sino como darle herramientas para que, como tú mencionabas ahorita, se defiendan. Tengo Y una hay pregunta algo. con En eso. esa O sea, situación. como que, ¿qué se puede hacer? O sea, sabemos que existe ya el acoso, que puede traer consecuencias a nivel psicológico, físico, pero ¿cómo, para los niños, qué herramienta, yo no soy padre aún, pero bueno, cuando sea padre, qué herramienta se puede ir, cuáles son las cosas que uno puede hacer para ir preparando a los adolescentes, a los niños, para que esas situaciones a las que se van a ver expuestos, Totalmente. la manejen de una mejor forma y no sea un trauma? Totalmente. Qué buena pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque como padres nos vemos muy tentados al control y a la prohibición, pero como humanos sabemos que eso es imposible. Tú no puedes controlar. Tú tienes que trabajar para que tu hijo tenga las herramientas, como tú decías, y que cuando le toque o se exponga, no es que no se va a sentir triste, pero eso no sea un punto de inflexión en su vida. Porque hay una diferencia entre yo sentí tristeza, lloré, no me gustó, a que eso me marcó. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Mira, primero, yo te diría, con el tema de los juegos es súper difícil controlar la parte de las edades, y lo entiendo, pero lo idóneo en todo, porque eso es lo mismo que si tú estás jugando basquetbol. O sea, no es lo mismo tú jugar con tu grupo de edad, un Exacto. rango de 2 años más, 2 años menos, a tú jugar con personas que te llevan 6, 7 años. No solo en habilidad física, en los gustos, en todo lo que van a hablar, va a ser muy distinto. Entonces es lo mismo. Lo único que extrapolado a la parte cibernética. Entonces yo diría primero, tratar los padres de que sean círculos un poco dentro de su edad. Que eso es poco controlable, pero tratar en medida de lo posible de que sea de esa forma. Segundo, no es desde la virtualidad que trabajamos esto. Esto es una parte que se cimenta en la personalidad. Y por eso yo te decía ahorita, habla mucho con tu hija. Conversala. O sea, si tú dirás, bueno, tiene 7 meses, sí. Explícale todo. O sea, literalmente, vamos para donde la abuela y yo te estoy poniendo este vestido porque vamos para donde tu abuela y tú vas a comer helado. Y todo eso hace que le genere una seguridad de lo que va, de predecir lo que viene. Lo que viene. Que esa seguridad luego se extrapola a una seguridad emocional. Yo me siento segura en este entorno y yo puedo inmediatamente dar la voz de alerta si algo me pasa y no me gusta. Me siento segura conmigo misma y con quien soy, y aunque una persona me diga, tú eres fea, me voy a sentir mal, pero no va a ser un punto de inflexión en mi vida necesariamente. Y literalmente eso se trabaja con las habilidades blandas, o sea, lo que llamamos inteligencia emocional. Y no se trabaja desde lo cibernético. Se trabaja desde que si el niño está haciendo una rabieta, que hay edad normal para hacer rabietas, tú lo acompañes en lugar de decirle, mire, cállese y mira, ve que lo voy a dar maduro si usted sigue llorando. O sea, no. Wow, y tan común que es eso. Totalmente común. Y te quería decir ahorita, entonces, perdón, para terminar con la respuesta, básicamente generando inteligencia emocional en nuestros hijos y cimentando la habilidad blanda, porque eso lo que le da al niño o al adolescente es la habilidad de cuestionar, de decir, pero este muchacho está loco por él gritarme eso, no de Exacto. cuestionarse. Ahí es que está la diferencia. Cuando tú te cuestiones o cuando tú cuestionas la situación, tú despersonalizas porque tú ya puedes valorar tanto y puedes, digamos que un poquito comparar, decir, pero estamos en un juego y obviamente yo puedo meter la pata y qué le pasa a esta persona que reacciona así. En lugar de, wow, fue mi culpa, mira qué mal, ahora yo no soy bueno en esto. Entonces, cuando tú mencionaste tu parte, mira, hay algo que yo quisiera explicar para que las personas se pongan en los zapatos, porque a mí me molesta, yo defiendo mucho a mis adolescentes, me molesta mucho que digan que esta generación es de cristal y que todo le molesta.
Mira, ciertamente, porque algunas eventos pueden decir, ay, pero es un juego y ahora los muchachos ay, se van a traumar porque en un juego le dijeron, recordemos que es sistemático, recordemos la edad que tienen las personas, o sea, un niño de 10, 11, 12 años, un adolescente, no tiene la herramienta que tenemos nosotros como adultos. Entonces, es como si tú, cuando tú vivías en tu barrio, estuvieras jugando, como dije ahorita, basquetbol y siempre te sacaran. Nadie te eligiera en el equipo porque tú eres maleta. Nadie quiere jugar con... Ay, no, ahí viene fulano. Nadie quiere jugar contigo. Entonces, es lo mismo. Sí. Lo único que es cibernético y con un juego. Entonces, sí es importante. Porque para ti eso era importante. Entonces, vamos a ser empáticos. No es que son la generación de cristal. Es que ya tenemos muchísimo más conocimiento, gracias a Dios, de lo emocional. Y ellos se exponen mucho más. Además, no quiero dejar de decir, el ciberacoso tiene algo que es letal. Cuando nosotros íbamos al colegio y nos decían, tú pareces un conejo con esos dientes, había un lapso de tiempo en el que tú llegabas a tu casa, tú comías, tal vez te bañabas, hacías tarea, jugabas con otros amiguitos en la calle o lo que fuera que tú hicieras, te acostabas, te dormías y hasta que tú no llegaras al otro día al colegio, tal vez tú no te volvías a enfrentar a la misma realidad. Hoy en día eso te persigue constantemente con el ciberacoso. O sea, no hay forma ni de tú devolverlo, ustedes que son tecnológicos lo saben más que yo, ni de tú escapar, porque todos los niños, hasta ya los que tienen acceso a tecnología, que no los recomiendo tan temprano, pero bueno, tienen un celular o una tableta con WhatsApp y se mandan memes. Entonces mandan una foto del niño que le dijeron orejón con un conejo grande. en el WhatsApp. Sí. Y eso lo persigue. O sea, él llegó a su casa y él no puede deshacerse de esa realidad. Y eso es lo letal del ciberacoso. Que hay una sensación de no poder escapar de esa realidad. Y el alcance que tiene. Porque El alcance. antes era... O sea, antes se veía de ahí, pero ahora una persona con intención de hacer daños llega... Se viraliza. Exactamente, llega a muchas personas. Sí, y ahí era que quería tocar ese tema ahora, porque imagínate tú que pase un ciberacoso, que te llegue un orejón. Lo que más puede pasar es que tú llegas el otro día, a la gente se le olvidó, o tú llevas al hermano tuyo más grande para que lo suene. Puede pasar eso. Pero hoy en día, tú puedes poner a tu papá que responda el mensaje por el cual, el meme que te dijeron orejón. No le digan orejón a mí. Y también va a empezar con tu papá. O sea, Ay, busca a su papá. La cadena, Exacto. la tijera que corte esa cadena es muy complejo de quitarlo. Entonces, yo quería preguntarte, ahora estamos, bueno, ya más o menos tú lo respondiste con el tema de la generación de cristal. Ahora estamos, el acoso, yo siento que ahora tenemos una vara mucho más larga para medir qué es acoso. Antes y ahora es lo mismo. O sea, lo que estamos viendo ahora es que simplemente es mucho más prolongado en el tiempo ese acoso. Mira, es que lo que pasa es que el acoso es muy individual. O sea, lo que a mí me molesta no es lo que a ti te va a molestar. Yo soy una persona bastante sarcástica, y tal vez a mí no me vaya a ofender muchas cosas que ustedes me digan y yo me voy a reír genuinamente y vamos a gozar. Y si algo me molesta, te lo voy a decir, porque también sé parar. Pero hay personas que lo que para mí tal vez me jalan aparte y a ti no te importa que te digan eso. Estamos relajando, ¿tú entiendes? Exacto. Entonces, es que es tan individual que yo no sé si es que la vara es tan ahora más amplia o hay una mayor gama a que las personas ya saben identificar mejor, porque chin a chin hemos ido trabajando en cuáles son tus emociones, qué tú sentiste y cómo tú te pusiste cuando eso te pasó, que ya la persona identifica más, esto no me gusta, a que antes, cuando tú sentías, te decía, no llores, Exacto. no llores, que eso no es nada. Y ahí de una vez llegaba el corte de la emocionalidad, entro a lo racional y obvio esa parte. Entonces, puede ser que nosotros, porque yo crecí en esa generación que me decían no llores, que eso no es nada, puede ser que nosotros bloqueáramos más las emociones y nos diéramos menos cuenta, no quiere decir que no estuviera ahí o que no lo sintiéramos. Y sé que alguien que está escuchando dice, pues tú ves, somos más fuertes. Sí y no necesariamente, porque, y el otro día subí incluso una historia hablando de eso, somos la generación de la evitación, señores, y hay que admitirlo. Nosotros nos la pasamos consumiendo redes sociales para evitar en un día de muchísimo trabajo, tú te pasas una hora y se te va como si nada, scrolling para arriba. Somos la generación de, wow, esto fue un día de trabajo duro, déjame irme a comer una pizza, porque siento que necesito. Me lo merezco. Exactamente. En lugar de decir, voy a salir a correr para aclarar mis ideas. ¿Tú ves? Entonces, no es que esté mal, pero hay que saber que son lo que llamamos mecanismos de compensación. Exacto. Y los tenemos. Y entonces
tal vez esta generación es mucho más transparente en su emocionalidad. Sí creo que donde lo estamos dejando, que es donde puede entrar, que no justifico lo de Cristal, pero donde puedo entender lo que dicen las personas, es que ellos están claros de lo que sienten, pero nosotros como contenedores no lo contenemos. O sea, los adultos o los que somos responsables de decir, ok, esto es lo que tú estás sintiendo, validar, apoyar, no lo estamos haciendo. Porque si tú haces eso, el drama se quita. Literalmente, tú quitas el drama y cortas ese prolongar, ese dolor que se convierte luego en sufrimiento. Tú sabes que en varias de las cosas que dijiste, sentí que mencionaste consecuencias que no solo los niños, las personas pueden tener al recibir acoso, ciberacoso. Mencionaste cosas que te pueden marcar o cosas que tú puedes simplemente en el momento sentirlas, obviarlas, y quizá la seguridad que te dé tus padres, tú si eres un adolescente, te puede ayudar a que eso no se convierta en algo permanente. Pero, ¿qué consecuencias o qué cosas, qué secuelas puede tener una persona que reciba ciberacoso o acoso y no lo sepa manejar o no sepa O no haya qué sido hacer apoyado? con eso? Mira, o no haya sido apoyado. Honestamente, lo que más se ve desde la clínica, te hablo, desde la psicología clínica y lo que llega a consulta es ansiedad y depresiones por acoso. De hecho, hay personas que lamentablemente han llegado al suicidio, incluso niños, por haber sido acosados. Eso es lo más común. Te puedo decir que también se ven trastornos de carácter obsesivo-compulsivo, o sea, mucha repetición, mucho obsesionarse, como te dije, con las notas, con la excelencia, porque es como una compensación de yo te voy a demostrar que no, o yo voy a hacer lo mejor en esto para ver si opaco lo otro, que entiendo, que tengo, que me están diciendo. Pero en su generalidad la ansiedad y la depresión son como las consecuencias mayores que yo te pueda decir. Otro tipo de consecuencias da la fobia social, o sea, personas que se van encerrando, que le cuesta salir, que van a la universidad y no socializan, que tú dices, pero ese muchacho es como raro, porque él no habla mucho, se mantiene en su esquina, y a veces eso viene de una secuela de hechos y sucesos que van ocurriendo a lo largo de la vida, porque también se da que hay personas que sufren acoso en diferentes entornos. O sea, voy a la clase de piano y sufro acoso. Voy al colegio y sufro acoso. Entonces, eso va minando mucho más. Eso crea un mayor impacto a que solo sea, evidentemente, en un solo ambiente. Y cuando es ciberacoso, sí tiene un impacto grandísimo por lo que le digo. O sea, el alcance que tú decías y la permanencia de eso es brutal. Tú sabes que ahorita, antes de empezar el episodio, que Alian dijo de que no hablen, no sigan hablando. Claro, porque querían cantar el episodio antes de empezar a grabar. Exacto. Tocábamos un tema de que podíamos, bueno, tú decías que pudieran haber acoso a adolescentes, o sea, a personas grandes, ¿no? Sí, Adultos. claro, entre adultos el ciberacoso se da mucho. 100%, te voy a ser sincero, para mí el ciberacoso simplemente se Circunscribe. eso mismo, gracias, me volviste a corregir la palabra, muchísimas gracias. A los niños o a los adolescentes. Y cuando tú comentaste eso, me abrió un sinnúmero de posibilidades, pero yo no sé en qué escenario se da ese tema de acoso con gente adulta. Mira, Quisiera agregar algo ahí con eso de Oscar, obviamente de que también adultos, pero también tengo entendido, y quiero confirmarlo aquí, que debe de ser como entre pares. ¿O eso es así o no necesariamente? No necesariamente tiene que ser entre pares. Puede ser cualquier. O sea, puede haber una diferencia de edad edad. importante. Sí. Porque entre pares como que yo entendía, como que adulto con adulto, si un adulto con niño entraba como en otro... Sí, ya eso es, digamos que un abuso, o sea, y porque es abuso de poder. Pero dentro del ciberacoso, al ser a través de las redes sociales y demás, si tú te vas al término legal, suponiendo, tú puedes agregarle como gravamen, que también es un ciberacoso. Exacto. O sea, tú puedes agarrarte Ese comodín. Exacto, agarrarte de muchas cosas. Mira, realmente sí. Para ponerte un ejemplo claro, como que todos podamos entender, los artistas son muy foco de acoso y de ciberacoso. Te voy a mencionar una de fuera para no ser controversiales aquí. Pero, por ejemplo, alguien que ha sufrido mucho de ciberacoso es Selena Gómez. Mucho. O sea, porque ella tiene una condición de salud que además ni siquiera controla. Ha cambiado mucho de peso. Ella ha ido haciendo las paces con eso porque en un inicio fue muy clara con que desarrolló incluso un trastorno alimenticio y demás.
pero constantemente las personas la insultan, la critican, hacen memes, o sea, y eso es un ciberacoso importante. Ok. Entonces sí, entre adultos se puede dar, entre adultos se da a nivel laboral mucho, por las espaldas más que de frente, pero esta persona se entera y luego ve toda la evidencia y es fuerte, y eso también se somete. Si eso se reporta, por ejemplo, a un departamento de recursos humanos, Exacto. se somete legalmente, pero definitivamente entre adultos se da bastante. Lo que pasa es que yo creo que a los adultos les cuesta más, enmascaran un poco más como el que decir me afecta o no. Victimizarse. Exacto, como no me afecta tanto, aunque por dentro sí les choca, porque entienden que tienen que ser fuertes Exacto. de alguna u otra forma. Sí, inclusive decía el tema victimizarse porque tal vez dentro de mi círculo se escucha mucho ese tema. No te victimices, o sea, si tú tienes que y te echas un boche, no lo tomes muy personal y sigue para adelante. Si tú te sientes mal, no te victimices delante de todo el mundo. Entonces, es como tú decías ahorita, uno va y se guarda en su cuarto y se va escudando poco a poco. Y con el tema de la generación de cristal, también me parece muy acertado lo que tú comentas, porque es que ahora tú tienes muchas más herramientas para saber qué tú sientes. Y tú tienes muchas más herramientas para expresar lo que tú sientes. Así es. Porque antes, y me llegaba el recuerdo, cuando yo hacía algo o se curaban conmigo fuera, yo lo resolvía con irme a acotar. O sea, yo llegaba a mi casa, me dormía y al otro día me levantaba y seguía mi vida, pero yo puse eso en pausa. No es que eso se resolvió. Exacto. Yo puse una pausa. Eso es como los temas, mi esposo y yo que decimos, Catherine y yo decimos, es un tema para dejarlo ahí guardado y lo volvemos En a la hablar. gavetica. En la gaveta. Pero si tú lo abres, están ahí los Ay. temas. Y así mismo pasaba con el tema del acoso. Entonces, Y perdón, quiero decirte, hay una diferencia de la red de apoyo que tenga la persona. genial. No es lo mismo que a ti te estén molestando, instigando en tu trabajo, donde sea, siendo adulto, siendo niño o adolescente en el colegio, y que tú llegas a tu casa y que tú le digas a tu esposa Catherine, wow, mira, o sea, tú ahí no lo dijiste, te reíste, tapaste. Pero cuando tú llegaste a tu casa, que tú llegaste al lugar seguro, tú como que te desahogas. Exacto. Diañe, fulano se pasó y porque él sabe que a mí no me gustan esos coros de tal cosa y lo dijo. Wow, mi vida, no, pero mira, habla con él. Y aunque tú no hables, tú lo Ya. soltaste. Ahora, cuando tú te lo guardas, pero tú te lo guardas y vuelve y te lo guardas y vuelve y te lo guardas y sientes que no tienes ese espacio con nadie, ahí entonces se empieza a generar un problema. Y nosotros tres vivimos diciéndole a cada rato que nuestro círculo de apoyo principal, o sea, nuestra terapia, somos nosotros tres. Terapia Y- grupal. Sí, Muy exacto. bien, me encanta. Porque nosotros vivimos diciendo, o sea, yo digo que mi círculo cercano tiene que ser tan cercano que yo le pueda enviar una foto sentado en el baño. O sea, porque yo necesito tener un círculo que yo pueda decirle que fulano no me abrió la puerta, que ese sí fue pariguayo, que él me vio, para que se puedan identificar De que, acuerdo. que me puede estar sucediendo algo, que es lo que yo digo con Alison. Yo quiero crear que en algún momento Alison me diga, papi, mira, se me cayó el lápiz, nadie me lo recogió el lápiz, para tú poder ir identificando, que como tú decías, eso es con conversar que se puede solucionar. Quería ir a la pregunta, muchas veces nosotros extrapolamos situaciones que pasan en otros países. Hablamos que el feminismo a nivel mundial, por poner un ejemplo, pero tal vez en el país donde tú resides no es tan drástico como a nivel global. En República Dominicana, el acoso es tan grande como se habla normalmente a nivel Mira, mundial. te soy honesta, hay mucho acoso y ciberacoso en nuestro país. No podemos compararlo jamás con lo que, por ejemplo, hay en Estados Unidos, que es No, eso. increíble y desalmado y muy fuerte, pero sí hay más de lo que se habla. ¿Por qué no se habla tanto que es malo? O sea, debemos destapar. El no hablar, el tapar, el guardar en la gaveta hace que incremente la sintomatología y el problema. Pero ¿qué pasa? En nuestro país, los que más tienen acceso a estos dispositivos son personas, digamos, del ámbito educativo más privado que público. Entonces, es como un tabú, como, bueno, sí, voy y denuncio, porque hay denuncias y hay denuncias que han procedido, o bueno, las arreglamos entre las familias, pero eso quedó ahí, como para que no siga escalando, pero sí se da bastante. Ciertamente en los mismos colegios, y hay que decirlo, no tengo conocimiento que tanto en la escuela pública, pero en los colegios privados se hacen muchas campañas como de concientizar. Sí. Entonces, aunque se da y empieza a correr la bola, también lo saben parar. Parar. Ujú.
que aunque llegue a ser acoso, lo saben parar en un momento que tal vez no esté tan avanzado porque alguien denuncia, aunque sea un tercero. Entonces sí se da, pero no te puedo decir que nos podemos comparar jamás con uno de Estados Unidos. De hecho, 2017 hubo una estadística que es la última que manejé o sea, en su momento, que hablaba de un 13%, no de toda la población infanto-juvenil, sino de los que manejan redes sociales, que en algún momento pudieron haber vivido, que es bastante, un 13% es bastante. Pero si tú te vas a Estados Unidos, no sé los números, no quiero desinformar, pero yo te puedo apostar que se pueden hasta triplicar y cuidado, si me quedo corto. Una pregunta. Tú mencionabas la parte de denunciar en los colegios y también mencionabas la parte de denunciar ante la ley, que pues, incluso que a nivel laboral se podía poner esa ñapa como de ciberacoso. A nivel República Dominicana, nosotros como país, ¿qué leyes o cómo una persona, un padre, si entiende que un acoso ha escalado bastante, entiende que algo grave, cómo, o sea, aquí tenemos, no sé si tenemos las leyes o si tenemos algún tipo de protección para estos casos, o, Sí. si están tipificados en la ley? Mira, sí. Te digo sí, pero como te dije ahorita, es como irse agarrando de cositas que tiene la ley. Ay, Dios mío, yo no soy abogada, No, o sea, es simplemente que es como si tenemos esa... Pero sí he trabajado con casos y, por ejemplo, yo te puedo decir que la primera vez que se formalizó fue en el 2007. La ley 5307 específicamente habla de lo que son los delitos de alta tecnología. Sí. Y tú dirás, bueno, pero un ciberacoso es delito de alta tecnología. Lo que pasa es que cuando tú vas leyendo los artículos, ahí ellos entran el tema de difamar, de no sé qué. Entonces tú te vas agarrando como de estas, y sí, y yo te puedo decir que yo he sabido de casos donde se han ganado demandas, o sea, y eso es importantísimo. No por asustar, porque lo que tiene que primar es la bondad humana. O sea, yo no te acoso porque soy bueno y somos seres humanos. Pero es importante que los jóvenes sepan todos que en nuestro país hay casos de hasta 20 años de cárcel, dependiendo cómo se vayan agregando. Porque por ejemplo, para un joven es una chercha muy chula hacer un Instagram con tu foto. Yo te robo tu foto, creo un Instagram. En ese Instagram me encargo de relajarte, de subir fotos tuyas, chistosa, de hacerte memes. Pero eso es suplantación de identidad. Sí. Y eso es muchísimas otras cosas más que un abogado te puede decir, que cuando tú lo metes en la ley y que una persona, ¿verdad?, quiere llevar todo el peso de la ley, puede hacerlo. En nuestro país tenemos el DICAT, que es la entidad también que se encarga de este tipo de denuncias. Pero además, si estamos hablando de un menor, un NNA, niño, niña o adolescente, entonces ahí se complica la situación porque expone mucho más y aquí se rastrean, señores, los dispositivos. Tú puedes rastrear a partir de un meme que a ti te llegó e ir haciendo la cadena desde dónde hasta dónde llegó. Y eso ha pasado aquí en colegios y se ha llegado al fondo de la situación. O sea, eso no es metiendo miedo ni nada. Eso es importante que se sepa que sí. Lo que pasa, vuelvo y te repito, es que tal vez no son casos que se exponen tanto porque a las familias no les interesa, porque los menores no se exponen, evidentemente. Sí. Pero sí, y nuestro país, yo te diría que yo me sorprendo lo avanzado que puede estar en ese sentido con relación a las leyes, siendo algo tan novedoso como lo es. Gracias. Adicional al tema de la concientización o la confianza que uno pueda transmitirle no solo a un menor, sino a una persona que esté sufriendo de ciberacoso. Y hago una pequeña historia, yo investigando en una de las tantas veces que grabamos, y como mencionaba Oscar, y tú también decías que en Estados Unidos se puede llegar hasta triplicar la cantidad comparada con nosotros. También el tema de la concientización se ve mucho, o sea, es muy evidente de que se trabaja el tema, de que se habla de eso. Incluso veía en una universidad que alguien hacía un proyecto como de la universidad tenía como una plataforma de comunicación interna, como un chat de la universidad, y una joven desarrolló una aplicación con inteligencia artificial que lo que hacía era
que los mensajes que se enviaban a través de la plataforma detectaba palabras Claves. claves que podían ser acosadoras. Ujú. Entonces lo que hacía era que, ok, tú vas a mandar algo que se puede considerar acosador para otra persona, te sale un mensaje. Tú crees, es una campaña de concientización al final. ¿Tú crees que realmente está bien que tú digas esto? Mira, esta persona se puede sentir mal o lo que sea. Entonces son como cositas, herramientas que la misma tecnología incluso puede ayudar a que se Claro. concientice a las personas, los adolescentes, los jóvenes, frente a este tipo de situaciones. Pero, o sea, ¿qué cosas podemos tener que protejan a las personas o que se protejan los niños de este tipo de situación? Adicional a lo que mencionaste de la confianza hacia esas situaciones cuando se presentan. Mira, si ya tu hijo va a tener un dispositivo o va a tener acceso a juegos o todo eso, yo les recomiendo a los padres que tengan un tracker, o sea, una aplicación donde ellos puedan traquear. No porque vamos a estar acechando a nuestros hijos, porque tampoco creo en eso. Y tengo incluso pacientes que me han dicho, no lo voy a decir aquí cómo, pero me han dicho, no, porque yo le cambio tal cosa, yo le hago tal otra y ya resetea y ahora me cambia y ya tengo más tiempo. Pero definitivamente tener un tracker te ayuda, porque tú puedes saber en qué tu hijo, o sea, si mi hijo pasó tanto tiempo aquí o entró y salió de repente, esa conducta me tiene que llamar la atención cuando yo veía que antes le encantaba ese juego. Exactamente. Sí. Entonces, eso me puede a mí dar una luz. Y como padre es una supervisión. Yo diría que eso es lo primero. Pero lo segundo, yo me voy a ir muy tradicional y me voy a parecer un rico rayado. Y es o sea, el crear lazos en la familia es infalible. O sea, tú decías, yo conozco a mi hermanito y yo vi que esa conducta le molestó. Porque eso, tal vez hay profesores que le habían pasado 1000 veces por el lado y no se habían dado Exacto. cuenta. Pero es porque tú eres su hermano y tú sabes cómo él se comporta y cómo no. Entonces, cuando tú eres padre, cuando tú eres madre, que tú sabes y conoces a tus hijos, o es lo ideal que los conozcas, lo más importante es que ellos se sientan en un ambiente donde tú detectes cualquier cosa que a veces ciertamente es poco detectable porque lo saben enmascarar muy bien, o que ellos se sientan en la confianza de dejarte caer. Escuchar las tonterías del día a día es sumamente importante. Exactamente. Ahí está toda la comunicación, mira, porque tú te das cuenta si te hablaba mucho de un amigo y te deja de hablar. Tú te das cuenta si de repente, como te dije, le gustaba un juego y ya no le gusta. Entonces esos son red flags. Pero el tener ese grupo de apoyo, que era lo que te decía ahorita, la diferencia entre que realmente causa un problema o no, es lo que va a hacer la diferencia al final de que una persona pueda marcarse o no con una situación, porque situaciones no pueden pasar a todos, Así. definitivamente. Y hay una salida para el acoso en general, el ciberacoso, el acoso escolar. Y yo no me voy a cansar, o sea, donde sea que yo vaya, lo voy a decir porque es más fácil de lo que pensamos. Y está en el espectador. No está en que al abusador le digamos, eso está mal, eso es feo, ¿por qué tú lo haces? Porque si esa persona está haciendo eso, es porque hay algo, o ha sido víctima anteriormente y está replicando, o hay algo que emocionalmente, porque la naturaleza humana no hace daño. Y si yo estoy haciendo daño es porque algo en mí no está funcionando bien. Y obviamente trabajar con la víctima es importante, pero simplemente si se trabaja con esa víctima, ese victimario va a continuar por ahí Exactamente. haciendo otras cosas. Entonces, ¿por qué digo con el espectador? Porque el espectador es el que cuando mandan el meme dice, hey viejo, así no. Y cuando no hay risas en un salón, Exacto. ahí se acabó el Se relajo. acabó. O ¿cuál es tu problema? O sea, en el colegio, donde sea que te haya pasado con tu hermanito, alguien que se le acerque y le ponga la mano en el hombro y le diga, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿está pasando algo? Fulano, tú necesitas ayuda, avísame. Exacto. Eso en ese momento hace la diferencia. Si todos como terceros tuviéramos actuando así, es que fuera increíble el cambio. En lugar de reírnos, de callar, porque el silencio otorga, Exacto. y eso es lo que hace que se replique. El real ataque está en el espectador, no en las dos partes afectadas. Tú sabes que yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Pero es que muere ahí mismo, ¿verdad? Pero Si es tú haces que- un chiste y ya tú no haces Ya, tú tú no quedaste inventas como más el nunca. feo, Exacto. el que tiene el Tú problema quedaste eres mal, tú. exacto. Y tú sabes que volviendo al tema de las herramientas,
Una de las cosas que yo le tengo miedo, nuevamente, es vuelvo al tema de no identificarlo. Porque tal vez en la plataforma de redes sociales y en los juegos se está volviendo cada vez mucho más difícil. Pero yo creo que al final todo se resume en eso que dice Clarice. O sea, si nosotros empezamos a crear que nuestros hijos o nosotros mismos tengan un círculo cercano en el cual ellos puedan desahogarse y que segundo, puedan esa persona tener la confianza de decírmelo, porque ahorita se lo cuentan a su mejor amigo, pero su mejor amigo no tiene la confianza de poder decírmelo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que cultivar para que puedan seguir ocurriendo, para que podamos seguir mejorando. Y quisiera que nosotros fuéramos resumiendo en este episodio, ¿qué consejos le podemos dar a esa persona que nos está escuchando? Tanto al padre que tiene a su hijo, como al hijo que puede estar siendo acosado. Primero, a los padres. No se resistan a la era nueva, a la nueva era. Yo soy una persona, y se lo comenté fuera del aire, súper poco tecnológica. O sea, yo me defiendo, pero siento que para mi edad, es verdad que tampoco soy tan vieja, en mi época debía ser más. Y me instruyo, leo, busco, hice incluso un posgrado. ¿Por qué? Porque yo tengo hijas y van a crecer y yo no puedo vivir de espalda al mundo donde ellas están creciendo. Ni siquiera el que están creciendo mis pacientes. Yo tengo que saber los términos que ellos usan. O sea, es parte de... Escucho muchos padres, ay no, yo no sé de eso y le dan la espalda. El primer error es no entrar al mundo de tu hijo. Sí. O sea, tienes que entrar al mundo de tu hijo, empaparte. No tienes que ser experto, pero por lo menos tener las habilidades. Incluso te sirve de tema de conversación y que ellos sepan, wow, pero mira, papi, tú tienes la cosa. Y que, mira, ¿y qué es esto? Porque yo no entiendo lo que es esto. Entonces te expliquen. Eso, no le des la espalda. Porque no te guste la música, no quiere decir que ellos no la van a oír. O sea, es la realidad. Exacto. Segundo, crea y genera lazos fuertes. Suelta el celular, por Dios, papá y mamá, por favor, suelten el celular. A mí me llama mucho la atención porque decimos mucho que a esta generación le encanta que lo miren. Quieren protagonismo. Y nunca nos cuestionamos nosotros como adultos por qué. Y es que lo que le hemos quitado a los niños y a los jóvenes de hoy en día es la mirada. Nos pasamos el día así. Sí, mijo. Ah, mami, tal cosa. Sí, está bien. Llámame. Nos pasamos el día así. A mí me pasa. Y yo estoy consciente de este tema. Y yo tengo que dejar, o sea, yo hice y donde voy lo digo, yo dejo mi cartera en la mesa de entrada a mi casa, porque si tengo el celular en la mano, es que no lo voy a dejar de ver. Entonces, vamos a devolverle la mirada a nuestros hijos. No es escucharte, no, yo te estoy oyendo y estoy arreglando un closet o mirando el celular. Vamos a sentarnos, vamos a mirarnos, vamos a hablar. Vamos a dejar la ansiedad en que estamos en el mundo de hoy en día. Esa conexión nuestros hijos la necesitan, porque en ese momento es que se genera la intimidad para que cuando haya un problema en otro tiempo, entonces yo pueda decírtelo. Es como una relación de pareja. Exacto. ¿Cómo tú quieres que yo te tenga confianza, que yo hable contigo, que yo te diga lo que a mí me molesta de ti o lo que me gusta de ti, si no han habido esos momentos neutros, tranquilos de la relación? Es lo mismo con los hijos. Y luego, entonces, al que está sufriendo de este tipo de situaciones, yo le diría, no te dejes engañar, tu voz es tu arma más poderosa. Y eso, señor, en la vida hay que tenerlo claro, en cualquier situación. El callar genera mucho problema. Y no digo con el callar solamente de tú callarte tus emociones, sino el no denunciar. Cuando tú denuncias, si un joven me está escuchando y está pasando por esto, tú no te estás salvando tú nada más. Tú estás evitando que esto le pase a muchas más personas. Entonces, eso es lo poderoso que tiene tu voz. No un impacto personal, no seas egoísta. Denuncia, habla, pon un paro para que otras personas no sigan siendo víctimas de esa persona, que en el fondo también necesita ayuda. El victimario necesita ayuda, la víctima necesita ser trabajada. Pero sobre todo los espectadores, que somos más, necesitamos también ser más valientes.
porque a veces queremos estar en buena con todo el mundo. Sí. Entonces nos mantenemos muy Y pasivos. como no te afecta directamente, lo deja pasar también. Exacto. Pero algún día, Dios libre, puede ser tu hija, puede ser tu hermano. Exactamente. Entonces ahí sí te va a tocar. La empatía es importante para todo. Ujú. Totalmente. Señores, yo creo que este episodio fue demasiado increíble. O sea, yo creo, gracias. Muy bueno. Definitivamente la Exacto, tercera es la fue. vencida. Valió la pena grabarlo una tercera vez. Qué bueno, me alegro. Porque precisamente lo que necesitábamos era poder tener esas herramientas para comunicárselo a nuestra comunidad. Porque realmente estamos expuestos a la tecnología, seguiremos expuestos a la Más tecnología. expuesto en el O futuro. sea, todo lo que se está creando es para que sigamos exponiéndonos socialmente de forma exponencial. Entonces tenemos que seguir creando herramientas y seguir comunicando esas herramientas de cómo uno puede protegerse en este ámbito. Entonces, si a usted le gustó este contenido, si usted entiende que hay una persona importante que usted quiere que sepa lo que Estamos seguros hablando, que le gustó realmente. Exactamente. Comparte este episodio, comente, cuéntenos si le ha pasado algo, si usted sabe de algo o ha identificado situaciones en las cuales se evidencia el acoso después de esa muy buena explicación, Clarisa, que tú nos diste sobre eso, para que generemos una conversación, o sea, para que podamos seguir generando herramientas para identificar todo esto que está ocurriendo. Y para que podamos hacer acción como espectadores también. Esa es la palabra. Esa es la palabra, yo creo. Hacer acción como espectador. Yo creo que ese es el keyword de este episodio. Sí. Voy a tratar de ponerlo en el título. Así que, no sé, Clarisa, si tú quieres compartir tus plataformas de redes sociales para que la gente pueda seguirte y saber lo que tú haces. Claro que sí. Pueden seguirme en @Clarisa con doble S, Guerrero S. Y yo también quiero invitar a que los padres se sienten con sus hijos a escuchar este episodio y hablen y discutan, porque miren, los podcasts son una herramienta chulísima. Yo le voy a dar un tip a los padres, porque como hablé tanto de la comunicación, a los jóvenes no les gusta mucho que los miren a la cara cuando están hablando. Entonces, cuando usted vaya para el colegio o en su camino a un viaje, si se van para el interior, usted pone este podcast y esos muchachos que van ahí atrás van oyendo y usted le da stop y discuten un tema y siguen conversando. Y se podría sorprender la cantidad de información que usted le va a sacar a su hijo en lugar de reclamarle, pero tú no me hablas, pero tú no me dices, pero tú no me cuentas. Entonces, nada, invitarles a que sigan consumiendo este tipo de contenido. Como tú dices, que está excelente, los felicito. Y que me pueden seguir por mis plataformas y mis redes sociales. Genial. Gracias. Entonces, señores, si usted quiere saber cómo puede apoyar a que Mangú siga creciendo y siga comprando grabadora nueva, tenía que decirlo, puede hacerlo a través de nuestro Patreon. Nosotros tenemos un Patreon que es patreon.com/Mangú Tecnológico, donde tenemos planes de 1, 5 y $10 que nos puede apoyar. Eso es como beberse un café, hágalo por un mes y después suscríbase como usted prefiera. Síganos apoyando, y quiero dejar muy claro y marcar en negrita que esa no es la única forma de apoyarnos. Compartir el episodio, comentar, para nosotros vale también Muchísimo. igual que fuera que nos diera monetariamente. Pero Así que nada, señores, nos vemos el próximo jueves. Bye. Tú sabes, tecnología. Damos mangú con los 3 golpes.